Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy tenemos a un invitado muy especial, el señor Joan Tudela. Hola Joan, Hola, ¿qué bienvenido. hay, David? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación a formar parte de este canal Rimbel 35. Hoy vamos a hablar con Joan Tudela sobre los ángeles caídos. Joan Tudela fue hace unos años detective privado, es criminólogo y inició la carrera también de psicólogo, que no la terminó, ¿verdad, Joan? No, no la terminé porque creo que ya no me daba tiempo a Ya no te todo, da tiempo de hacer tantas cosas. pero sigo estudiando, sigo experimentando Sí, con el tema y aprendiendo, pero no, ya no me daba tiempo a Joan, terminar. Joan es un experto en muchos de estos temas, de estas cuestiones mistéricas, grandes enigmas de la humanidad y sobre todo y en especial ha estudiado profundamente los enigmas y los misterios de la Biblia y su interpretación a la luz del fenómeno ovni y de la presencia de estas entidades que erróneamente nuestros ancestros tomaron como dioses. Entonces, nuestra primera pregunta para ti, Joan, lógicamente sería, ¿quiénes eran para ti los famosos vigilantes de los que hablaba Enoch y luego también llamados los ángeles caídos? Bueno, les podemos llamar, porque a mí la palabra ángel tampoco me gusta mucho, pero sí que le podríamos llamar los Gigi, le podríamos llamar los Grigori. Y si se les llamaba ángeles es porque posiblemente tenían la facultad de volar o de teletransportarse, bien fuera por una especie de arnés o algo mecánico, porque en ningún momento se les atribuye o hay escritos en los que se diga que pudieran tener unos miembros anexos en los que tuvieran alas, sino eran unos entes o unos seres que tenían la facultad de o bien de volar o bien de teletransportarse. Y de ahí que la mente antigua, que no sabía diferenciar ciertas cosas, los moldease como una especie de hombres pájaro con alas o Ujú. entes que podían volar. Bueno, tú, Joan, supongo que has visto el famoso prototipo aéreo que fabricó la NASA, llamado el Jetpack, que funciona con peróxido de hidrógeno. Efectivamente. Y Tal es muy vez. parecido a ese supuesto traje que llevaba Ishtar, la Exacto. famosa Inanna sumeria. Efectivamente, o sea, incluso no hay que ir más lejos. Es decir, si hablamos de que tal vez pudieron llegar aquí con una serie de naves y se solamente si observásemos a un astronauta moverse en un paseo en el exterior del módulo y moverse con su traje espacial, nos encontraríamos que tal vez lo pudiéramos definir como un ente que está volando y podríamos pensar que es una especie de ángel o dios o semidios o como le quisiéramos llamar. Luego, posiblemente esos Igigi o esos Grigori eran utilizaban algún tipo de arnés que les permitía volar. Mira, exactamente, podemos ver esta figura del arte precolombino, esta especie de ser que giramos y podemos ver que efectivamente tiene una especie de toberas detrás. Propulsores. Y aquí podemos ver cómo en la parte de delante tiene una especie de arnés. Efectivamente, pues si le das la vuelta, verás que eso en la gente primitiva lo podía tomar muy bien como alas. Efectivamente, porque podía volar y ellos lo único que conocían que volaba eran las aves. Entonces, la deducción es muy simple, ¿no? Y aquí fíjate que sostiene, puede verse perfectamente que sostiene como unos mandos Como para una poder, especie de man. claro, poder Exactamente. maniobrar, ¿no? Al mismo tiempo, podemos ver esta especie de miembro viril, que es como un signo de fertilidad. Y bueno, aquí podemos ver estos colmillos. Esto no parece un ser humano. Sí, Es, es efectivamente. bastante curioso, los ojos muy rasgados, ¿eh?
Muy curioso este objeto. Entonces, efectivamente, Joan, estoy contigo de que probablemente no es que tuviesen una extensión como unas alas, sino que utilizara algún tipo de tecnología aeronáutica que de nosotros, desde luego... Exactamente, que le permitía volar. Exacto, exacto. Luego ya el arte y la literatura hacen el resto y bueno, y los Claro. convierten como ángeles con alas. ¿Tú consideras, pues, que se ha manipulado, sobre todo desde un punto de vista religioso, la imagen de estos ángeles caídos que fueron castigados por esa entidad mayor llamada Yahvé, aunque tú sabes que en el libro de Enoch, que es de donde podemos sacar más datos de esto, en ningún momento dice Yahvé, siempre lo llama el Señor y sus ángeles, ¿no? Pero mi pregunta para ti sería, ¿hasta qué punto se ha manipulado la imagen tétrica, malévola de estos ángeles caídos? Bueno, vamos a entrar ya dentro de lo que es la herejía. ¿No? Yo aviso para que luego no nos... No vengan a eh, quemarte a la hoguera. exactamente, ahora ya vamos a entrar dentro de la herejía. Es decir, tú sabes que en todo tipo de contienda siempre hay un ganador, hay un perdedor, y el ganador es el bueno y el perdedor es el malo, y el que escribe la historia es siempre el bueno. Es decir, partimos desde esa base. Eso lo podemos encontrar desde cualquier contienda, en cualquier país, desde la Guerra Civil Española. Antes los de derechas eran los buenos, ahora son los malos. ¿Entiendes? Y ahora pasa al revés. Pues bueno, aquí parece ser que yo te comento, porque yo pienso en dos tipos de destierro, es decir, un primer destierro en el que vienen aquí no en busca del oro para salvar su planeta, sino que llegan aquí desterrados y entonces crean, por las necesidades para que se les sirva, crean al ser humano. Hasta ahí, ¿cuál es la figura? Hay un grupo que de hecho coincide en los escritos, que es la 10ª legión, que es la de los vigilantes, la de los Grigori, los que precisamente los que más en contacto están con los seres humanos. Ocurre una cosa, y ya te lo voy a decir desde el punto de vista de detective privado: cuando investigas o vigilas a alguien, si llevas mucho tiempo vigilando a esa persona, vienes a coger una especie de síndrome de Estocolmo, en el que, no concretamente un síndrome de Estocolmo, pero sí en que llegas a apreciar a esa persona. Hay una película muy ilustrativa sobre lo que estás diciendo, La vida de los otros. ¿La has Efectivamente, visto? Donde sí. un espía ahí en la Alemania de transición, vamos a decir, pues también de alguna forma desarrolla una empatía hacia un escritor al que tiene que descubrir que está metido detrás de una red para dar datos sobre la dictadura que hay detrás de ese gobierno. Pues Entonces lo protege. Pues ahí está. Es decir, precisamente de las 10 legiones, la 10ª legión era que era la encargada de vigilar a los seres humanos. Cada legión tenía su tarea, pero precisamente los que más entraban en contacto son los que incluso se enamoran de las mujeres humanas y yacen con ella y tienen hijos, que es cuando surgen los famosos nefilín. Pero es precisamente cuando al entrar más en contacto con los seres humanos se dan cuenta de que son como ellos y de que si se les da una oportunidad pueden aprender y evolucionar. Y entonces cometen lo que podríamos llamar el pecado original. Es decir, le desvelan la ciencia del bien y del mal. Les dan a conocer los secretos del fuego, cuyo mito lo encontramos en Prometeo, porque sabes que cada cultura ha tratado este tema de una forma distinta. En este caso, pues en la griega nos encontraríamos a Prometeo.
como el portador de la luz, el que les enseña a los seres humanos el fuego, y por eso los dioses los castigan. Bueno, Y ahí está entonces, luego Lucifer, sí. exactamente. Y entonces, los Grigori al, empiezan a sentir un cariño especial por los seres humanos y les enseñan. Les enseñan la agricultura, les enseñan la ciencia médica, les enseñan la magia, les enseñan los trucos de la alquimia, y esto ofende a los supuestos dioses eh, que estaban un poquito más arriba del tema, y entonces es cuando se produce esa rebelión y ellos son considerados los ángeles caídos. Dependiendo de cómo veamos la versión la podemos ver de una forma, de otra, porque hay distintas versiones. Si es anterior a la Edad Media, nos encontraremos con Satanás y Lucifer, donde te los van a demonizar y te los van a tratar como entes horribles. Y si es anterior, pues nos encontraremos con la figura de Azael, también en otras culturas llamado Azazel, que es el que encabeza un poco la rebelión contra los dioses o los supuestos dioses, porque para proteger un poco a los seres humanos. Es decir, ellos piensan que si se les da una oportunidad, pues pueden llegar a evolucionar de una forma natural. Esto ofende a los dioses y entonces son desterrados al inframundo. Pero con la particularidad de que en todas las culturas, tratemos el tema que tratemos, el que capitaneaba, Azael, Prometeo, Lucifer, es separado del resto de la legión. Es separado del resto de la legión y encadenado aparte, porque temen que nuevamente pudiera allá donde fueran desterrados, porque por algún motivo piensan que no los pueden matar, porque de hecho, se conocen el secreto de la vida eterna, el agua de la vida, lo conocen, y entonces, como saben que no les pueden matar, lo único que queda es el destierro. El destierro. ¿Y dónde crees tú que era ese destierro, ese lugar, digamos, sumergido en las sombras, en el lugar más profundo del Hades, decían los griegos, ¿no? Sí, ahí ya nos tendríamos que ir a esa famosa teoría de la tierra hueca, o o que yo, más que de la tierra hueca, me decanto por zonas oscuras, escondidas. Y ¿A eso te refieres a dimensiones, como una especie de prisiones dimensionales, donde no se puede, quedan como atrapados? existe, Una zona cero. Tú sabes que la filosofía que practico es la filosofía de los elementales, ¿no? Entonces, bueno, existe una vinculación precisamente en la que los elementales decían que o sea, los entes que eran desterrados desterrados a una parte del bosque donde nadie podía penetrar, donde solamente la parte oscura del alma era capaz de poder entrar allí, ¿no? Y eso era como si fuera el infierno, o como si fuera, pero podríamos estar hablando de una especie de dimensión, o no sé cómo explicártelo, bimensionalidad dentro de las tres dimensiones. La segunda. Exactamente, donde permanecen ocultos, porque tanto incluso la Biblia, hasta el momento en que sean liberados. Porque una de las cosas, sabes que el Apocalipsis de Juan le podemos dar miles de interpretaciones, pero una de ellas es que están a la espera de la liberación. Es curioso, es interesante esto. Sí, pero ahora luego tendríamos que ver
replantearnos en esta parte. Es decir, ¿quién es el malo y quién es el bueno? Porque si alguien a mí viene a mi casa y me dice, oye, mira, que yo te voy a ayudar, te voy a enseñar a hacer esto y te voy a enseñar a cultivar tomates y te voy a enseñar a plantar zanahorias, y cuando viene el otro y me dice, ese tío es un cabrón porque te ha ayudado a hacer esto, lo otro, lo de más allá, y lo voy a desterrar. Entonces piensas, vamos a ver, si una persona, si alguien que ha venido a ayudarme es considerado el malo y el otro por tener más poder es considerado el bueno, pues aquí hay algo que me falla, ¿no? Bueno, Que no... hay que decir a la audiencia que en el Skype de Joan Tudela hay una frase suya que dice: habiendo visto lo que han hecho los buenos, yo me paso al bando de los ángeles caídos. Sí, en Me parece realidad, muy... después de ver lo que hacen los buenos, pues es verdad, prefiero ser un ángel caído, porque además con una particularidad, todo el poder, todo lo que implica poder, está unido a la Iglesia, a los estamentos religiosos de todo tipo, bien sea el Islam, bien sea la Iglesia Católica, bien sea la Adventista, todo lo que implica poder, el judaísmo, está unido a los vínculos eclesiásticos, con lo cual ya te da que pensar de que el poder está dentro de esa especie, aunque no lo queramos pensar, posiblemente estemos viviendo una especie de teocracia en el que el poder de unos dioses o supuestos dioses son los que están manejando todo el cotarro. De hecho, si no fuera así, y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, todo el mundo viviríamos en un mundo en el que todos tuvieran las mismas oportunidades. Las mismas, ¿Sabes? exacto. Una Y igualdad sabes que no social, es así. claro. Exactamente, viviríamos dentro de una igualdad social. Yo creo que el problema es que cuando hablas de esto ya te consideran que eres un hereje. Y es decir, vamos a ver. Bueno, eh, está... Sí. O yo qué sé, o pones en duda un poco dentro de un contexto religioso, la palabra de Dios, la pones en duda, el Dios de la religión judaica o católica, y ya te dicen que eres un demonio, un luciferino, bueno, en fin, es tremendo. O sea, se te echan encima, pero de una forma brutal, como lobos, se te echan al cuello. Porque realmente la programación que se ha realizado ya está planificada para que esa sea la reacción natural cuando alguien pone en duda o cuestiona la versión oficial de estos credos. es que a lo mejor el verdadero Dios, o lo que podríamos llamar Dios, está tan lejos de nuestra propia realidad que no somos capaces ni tan siquiera de poder definirlo. ¿Entiendes? Totalmente, totalmente. Porque posiblemente si hablamos de ese primer destierro, eh, pues podríamos estar hablando de una especie de lucha entre que hay unos escritos que se le atribuyen al famoso Evangelio del vampiro, que decía que al principio la luz y las tinieblas convivían en perfecta armonía, y posteriormente ambas se rebelaron y los perdedores fueron desterrados. Y a partir de ahí dice que es cuando llegaron a un jardín de los que el verdadero Dios tiene reservado para las especies, lógicamente se refiere a la tierra, y la repoblaron. De tal forma que a partir de ahí surge el segundo destierro. Y el segundo destierro es que aquellos que encabezaron la repoblación de esa tierra, de ese jardín, habían creado una especie híbrida esclava. Y los otros se rebelaron para que esta especie, que incluso no es que se rebelaron, porque ellos no se rebelan, es decir, son los otros dioses los que se mosquean, porque estos, pensando que les están vigilando y que al margen de que cumplen
el servicio que se les ha encomendado de vigilarles, dice, pues mira, de paso le voy a enseñar a cómo hacer esto. De paso le voy a enseñar a las mujeres a cómo ser más bellas, a maquillarse. Les voy a enseñar unos trucos de magia. Les voy a enseñar unas hierbas que curan. Claro. Y esto ofende a los dioses. ¿De dónde viene toda la tradición chamánica? ¿De dónde viene la magia wicca? La magia de los celtas. ¿De dónde vienen todas estas tradiciones que nos han aportado algo de luz sobre el velo que hay tras la materia? Cómo llegar a alcanzar otros estados vibracionales superiores y cómo manejar, como tú eres experto, los elementos de la naturaleza. Ha sido todo proporcionado por estos ángeles caídos. Y efectivamente la gente tiene que entender, por supuesto, el concepto de que la historia la escriben los vencedores y no los vencidos. No, lógicamente. De hecho, hay unas especie, los antiguos alquimistas elementales, una de las variantes que hacían era precisamente descubrir cómo poder crear ese oro para alimentarse y poder convertirse como dioses. Por eso eso estaba tan perseguido, porque no querían que nadie descubriera el porqué de todo eso. Claro, eso entonces, es en lo que, perdona que te interrumpa, es en lo que creo yo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que fallaba Sitchin. Sitchin creía que venían a buscar el oro para reparar la débil atmósfera de su planeta Nibiru. Cosa que para mí es un cuento porque, lógicamente, no hay en los textos nada absolutamente sobre el tema. Yo creo que sí que utilizaban el oro, pero creaban lo que podíamos llamar el polvo del oro, el oro monoatómico, y eso sí lo ingerían, lo tomaban con una especie de cálices, y, por supuesto, eso les procuraba una longevidad absolutamente inabarcable para nosotros. De hecho, incluso el primer híbrido que crean, el primer ser humano, es, si no inmortal, muy longevo. ¿Por qué? Porque luego se manipula el ADN, en Génesis capítulo 6, dice, acortaré la vida de los seres humanos en 120 años. ¿Por qué? Porque precisamente es cuando se cambia. Y aquí ya ya dejamos la herejía y nos vamos a la ciencia. Si cambiamos que las células de los seres humanos, en vez de nutrirse de asimilar el oro, asimilen el hierro, estas células, porque si no podemos asimilar el hierro o la falta de hierro en la sangre, crea una enfermedad mortal que se llama anemia ferropénica, ¿vale? Si en vez de absorber el hierro, absorbiéramos el oro, la particularidad es que no tendríamos esa anemia ferropénica, sino que además no tendríamos el efecto negativo de la oxidación de la célula. Es decir, ¿qué hacen? La teoría mía, fundamentada en diversas hipótesis, es que para acortar la vida de los seres humanos en 120 años, lo que hacen es eliminar la capacidad en el ADN, la capacidad de absorción del oro de las células y cambiarla por el hierro. Con lo cual tendrá el mismo tipo de alimentación, pero oxidará la célula. Tremendo. Es una teoría que yo fui elaborando hace tiempo, claro, y que si la analizas bien, tiene su lógica. Bueno, porque al fin y al cabo el ser humano envejece por la capacidad de oxidación de sus células. Exactamente, ni más ni menos. Y no sé qué opinarás de las teorías del físico Dan Winter. Él dice que esa luminiscencia que vemos descrita en tantos textos, incluso en la Biblia, que siempre que nacen estos híbridos que son fruto de manipulaciones genéticas de estos seres, de estos Anunnaki, estos dioses, siempre se describe el nacimiento de estos híbridos, como David, por ejemplo, rey David, Sansón, Abraham, Noé, Ziusudra, siempre aparecen envueltos de luz, incluso el propio Jesús de Nazaret
aparecen envueltos de luz. Y dice, especialmente cuando nace Ziusudra, dice, cuando abrió los ojos se iluminó toda la estancia. Una y otra vez, Joan, se describe lo mismo. Es como que Dan Winter explica eso por la acción de los altos contenidos de cobre en la sangre. Porque dice que ese cobre produciría ese efecto luminiscente. No sé qué opinas. Bueno, yo lo que yo eso lo he analizado desde otro punto de vista, porque digamos que cada maestrillo tiene su librillo y yo entonces le voy poniendo una serie porque intento desviarme. Yo intento ir más a la parte científica y desviarme menos por la parte de la fantasía, porque soy mi primer crítico en ese aspecto. Entonces yo me voy a lo que le podríamos llamar los que poseían el factor X o nacían con lo que pudiéramos llamarle el factor X y de los que no lo tenían. En este caso yo incluso me remontaría a los linajes de sangre que ya parten de la base de los hijos de Lilith y de los hijos de Eva. Es decir, porque además yo tengo otra hipótesis sobre Caín. Caín y Abel no eran hermanos, sino hermanastros. Caín era hijo de Lilith y Abel fue hijo de Eva. Abel estaba bendecido por los dioses, luego les ayudaban, luego para mí es los que tenían el factor X y los que estaban encaminados a gobernar. Y los de la raza de Caín eran los descendientes de Lilith, que eran los que estaban destinados a ser esclavos. Pero estos tenían sangre muy reptiliana, del lado oscuro. Bueno, porque no sé qué opinas. Ahora vayamos al tema reptiliano. Sí. ¿Por qué precisamente la gente se empeña en decir que a lo mejor los malos eran los reptilianos? Bueno, porque en Génesis, cuando la manzana, cuando les enseñan el simbolismo del árbol de la ciencia del bien y del mal y les dicen, toma, come de este fruto y aprenderéis. Se refiere a una serpiente, a un ente reptiliano. Por supuesto. Simplemente estuviéramos hablando de que los Grigori a lo mejor tuvieran una descendencia reptiliana. Sí. ¿Entiendes? Bueno, hay mucha... Pero aparte esto luego lo podemos traspolar a la famosa serpiente alada, que no recuerdo el nombre ahora. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que es bastante difícil de pronunciar. Bueno, pues lo podríamos incluso traspolar a eso, porque si juntásemos todas esas religiones y culturas, siempre encontramos un único patrón. Siempre hay un patrón que es el mismo. Los dioses que vinieron del cielo y que dominaron la tierra y que unos ángeles o unos entes enseñaron a los hombres a hacer cosas, estos se mosquearon y los desterraron. Claro. Esa es para mí la parte común en todas las culturas. Y Joan, ¿no crees factible que haya habido dos líneas genéticas diferenciadas? Es decir, una línea reptil, ambas Sí. del mismo, vamos a decir, de la misma naturaleza reptiliana, pero una partiría del dios Enki, el dios sumerio Enki, y que estaría vinculado siempre con los Igigi, con los vigilantes, los ángeles rebeldes, y esta línea genética habría sido diseminada hacia la humanidad a través de generaciones y generaciones, y una segunda línea que sería la que probablemente estaría involucrada con los monarcas, con los que nos dirigen, los que nos controlan. Esta segunda línea sería, por supuesto, el lado frío, el lado oscuro reptiliano. Sí, digamos que vendrían de parte de Enlil, es decir, porque aquí a los reyes, aquí pasa como siempre
incluso con los partidos políticos. Aquí te ponen al candidato para que le elijas y votes y punto. Nadie sabe de dónde ha salido. Pues esta es la cuestión. Aquí hay un primer rey, hay un primer monarca en la cultura hebrea, que es cuando al poco de tomar las murallas de Jericó y todo eso, se crea el primer monarca, pero prácticamente viene impuesto. Es decir, aquí tenéis a un rey que nadie sabe de dónde sale, pero que de golpe y repente todos tienen que considerar lo que es un rey. Es decir, esta línea de sangre pone a sus propios gobernantes y ya ponen especial cuidado en que esa línea de sangre permanezca pura. Sobre todo en el reino de Judá, que ahí la de Salomón y David es escrupulosamente seguida, esa línea, Sí. que no se escape. Ahí tenemos la lista, el listado Yo de incluso reyes, sí. ahí me surge otra hipótesis que puede ser un poquito descabellada, pero si te das cuenta, primero la vincularé a la maldición bíblica que dice que Dios castiga hasta la cuarta generación, ¿vale? Pues ahora coges eso, lo dejamos aquí al lado y vamos a lo que sería el linaje de sangre. Pienso que una persona, o sea, un ente, se regenera o renace o se reencarna en la cuarta generación. Por eso cuidan su linaje de sangre. De tal manera que, por ejemplo, los Rockefeller, ¿no? Imagínate que el abuelo se muere y su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto surge él. Por eso necesitan cuidar la fortuna. Es una de las explicaciones Total. que intento buscar a esta avaricia tan creciente, porque la fortuna no cabe en el sudario. Pues es una teoría muy interesante. Entonces hay que ir, yo me cojo a esa maldición bíblica en la que dice, si Dios se mosquea, castiga hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque si castigara al primero, segundo o tercero del linaje, no le haría nada, pero como volvería en la cuarta reencarnación, ahí es donde lo está Sí. recibiría el castigo que merece, ¿no? Claro, por supuesto, los textos antiguos, incluida la Biblia, si le damos una visión un poco más cercana a la física cuántica, a la ufología, incluso a la psicología básica, es decir, analizamos cada uno de los textos, las palabras que pronuncian estos dioses se delatan. Se delatan y ofrecen datos muy, muy precisos y muy interesantes. Ahí está el tema, Joan, de que mucha gente, por supuesto, tú sabes, nos escriben y nos dicen, es que no hay pruebas. Y yo siempre digo lo mismo, las pruebas están en los textos, en el estudio global, en conjunto, de todas las culturas del mundo. Esa es la prueba más importante. La gente quiere que les traigas en una bandeja de plata los restos de un extraterrestre, por decirlo así. No hay y pruebas, no se trata de eso. No hay pruebas, pero hay indicios que te hacen pensar, porque yo siempre digo que trabajamos con teorías e hipótesis, pero que ahí están. Esas teorías e hipótesis, lo que tenemos que aprender es a desarrollarlas, porque decir, bueno, vamos a ver, y hacernos preguntas, es decir, ¿por qué dice que Dios castiga hasta la cuarta generación? ¿Por qué? ¿Qué vinculación puede tener eso y por qué la cuarta generación? Porque en teoría mi bisnieto no tiene nada que ver con el pecado que yo haya o con el daño que yo haya podido cometer, ¿no? Exacto. Y entonces es cuando vas juntando todas esas cosas, es cuando vas descubriendo una serie de respuestas que por cierto traen nuevas preguntas, pero respuestas a muchas de las preguntas que te haces que no las hay. Claro. Y es a partir de ese momento cuando vas atando cabos. Claro. Lógicamente, pruebas, ojalá tuviéramos una prueba. Yo
Yo no querría más lotería en este mundo que tener una prueba palpante de todo lo que estamos Claro. diciendo. Yo creo Porque que todo se trata del análisis y del trabajo de muchos años de investigación. Joan, no tenemos más tiempo. Lógicamente, bueno, yo aquí. quería Sí. romper una lanza en favor de Zacarías Sitchin porque se le ha Ujú. criticado mucho, pero hay que entender una Y cosa. yo el primero. Pero no, pero aparte hay que entender una cosa, y eso hay que verlo desde el punto de vista. Este señor, ante todo, era escritor y su editorial le estaba financiando las tablillas y necesitaba convertir esa financiación en dinero y le sacó, le obligaron a que, para mí, que escribiera, se terminase de inventar el resto del libro y lo lanzase a la luz. Al principio, como nadie tiene pruebas de si necesitaban el oro para vivir, para alimentarse, o lo necesitaban para su planeta, pues lógicamente te coges a la teoría tal y como te la explican. El Por eso, resultado, sí, el resultado final a todo eso, Joan, es que hay millones de personas en el mundo que creen que se acerca Nibiru a la Tierra. pues así, a mí yo he recibido algunos correos y Nibiru está cerca, no está cerca. Yo ojalá pudiera saber eso, pero no sé, pienso que lo que tenemos que aprender con eso es la capacidad de juzgar de forma científica. Porque aquí muchas veces el problema es que expones una teoría, expones una hipótesis y las respuestas que muchas veces reciben es, pues, este tío no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Entonces, para mí eso no es válido. Yo necesito datos, indicios, cosas, ideas razonables que te permitan sentarte una noche con un papel y un bolígrafo y poner una cruz y empezar a escribir una cosa por aquí, otra por aquí, otra por aquí y a ver si voy componiendo el puzzle Por y voy supuesto. sacando nuevas hipótesis. Claro que sí. Joan, te agradezco enormemente tu exposición, que ha sido muy interesante, y te aseguro que vas a estar más veces aquí con nosotros en Rimbel 35. Pues nada, cuando quieras, para mí sí sabes que siempre es un placer. Muchas Solo gracias, Joan, y nada, vosotros emplazaros para futuros vídeos y desearos un feliz año 2016. Un abrazo para todos, amigos.